El Vasco Aguirre regresa al Tri tras 14 años de ausencia en las cuales la selección se ha ido degradando, mientras que Javier ha tomado más experiencia. Al menos eso te quiere hacer pensar la federación. Acompáñame a descubrir la historia de Javier y cómo es que un tendido de cama le cambió el rumbo de su carrera para siempre. Javier Aguirre Onaindia cuenta con raíces españolas por parte de sus padres, los cuales se casaron ya grandes en 1950, año en el que se mudaron a la Ciudad de México. Ya en tierras aztecas la familia Aguirre iría creciendo rápidamente, pues a finales del 58 nació Javier, siendo el cuarto hijo de este matrimonio. En los primeros años de Javier, este creció en la colonia Lindavista, donde empezó a jugar fútbol en las calles con los vecinos, los cuales eran lo suficientes para poder armar un equipito de fútbol, algo que organizó un vecino salvadoreño que habló con todos los padres para que apoyaran la formación del equipo llamado Salvadores. El equipo local no lograría trascender, pero se jugaba a divertirse. Así lo veía Javier, pues él no disfrutaba de ver el fútbol, simplemente le gustaba practicarlo. Algo completamente diferente al béisbol, el deporte que enamoró a Javier, el cual era un fiel aficionado tigre. Esto lo llevó a organizar cascaritas entre todos los niños para practicar el béisbol. Durante los próximos años, Javier practicó ambos deportes hasta que en una cascarita recibiría un golpe brutal con la pelota de béisbol. Esto ocasionó que sus padres le prohibieran practicar cualquier deporte, pero Javier insistiría y continuaría practicando al menos el fútbol con la aprobación de sus padres, los cuales impulsaban muchísimo a sus hijos de estudiar, ya que ellos no contaron con esa dicha y querían que sus hijos lo hicieran. Es así que Javier no tenía en mente el ser futbolista hasta que a la edad de 16 años un señor se le acercó luego de haberlo observado un par de partidos y este le terminó ofreciendo una invitación para realizar visorías con el América. Esta oportunidad sería considerada por Javier y sus padres, así que acudieron a las visorías, que duraron aproximadamente una semana entera. Llegaba el 1 de diciembre de 1975 y Javier sería aceptado a las fuerzas básicas del América, arrancando su travesía en el fútbol profesional. En las fuerzas básicas del América, Aguirre se desempeñaba como centro delantero, como lo había hecho a lo largo de toda su vida, posición que mantendría en las fuerzas básicas del América, donde solamente estuvo un año, debido a que rápidamente sería llamado con el primer equipo, donde debutaría en CU ante los Pumas. Tristemente sufriría una grave lesión del tobillo, donde se rompió todos los ligamentos en un evento que posiblemente pudo haber acabado con su carrera. Afortunadamente el Vasco se recuperaría, regresando con el primer equipo hasta el 79, en un partido ante el Toluca, donde el Vasco se estrenó jugando por la banda izquierda. Esa temporada de debut, el Vasco contaría que es cuando aprendió a jugar el fútbol de forma profesional y organizada. Pese a que la experiencia fue muy agradable para él en el crecimiento de su carrera, el América decidió prestarlo a Los Ángeles Aztecs, donde estuvo un año y regresaría al América para formar parte del equipo dirigido por Carlos Reynoso, técnico que lo cambió de delantero a medio debido a que Javier no contaba con las cualidades suficientes para sobresalir, así que en el medio campo Javier se consolidó al ser parte fundamental en una América que contaba con Hermosillo, Tena, Manso, Bravo y entre muchos más, que hicieron de ese América uno para la historia, ya que enfrentarían en la catalogada final del siglo a su odiado rival, el Rebaño. En esta gran final, Aguirre lograría anotar el gol que sentenció el encuentro, dándole el cuarto título al América, en la 83-84. Tras el título, Reynoso dejaría a los de Cuapa y esto ocasionó que el nuevo entrenador intercambiara a Aguirre por Gonzalo Farfán del Atlante. Con los Potros de Hierro, Aguirre no logró llegar a las alturas del América, que continuó dominando el fútbol mexicano en los 3 torneos que Javier estuvo bajo la dirección técnica de Nacho Treyes, uno de los mejores directores técnicos de la historia del fútbol mexicano, que le enseñó muchísimo al Vasco Aguirre, sabiduría que más adelante terminará por usar.
Tras esos 3 torneos y un mundial, Javier llegó a los Osasuna, donde una lesión de tibia y peroné le ocasionó solo jugar 3 encuentros con el conjunto español, que lo vendió al Guadalajara, equipo con el que estuvo 6 años, en los cuales fue un constante en el 11 titular de un rebaño que no logró avanzar más allá de las semifinales entre los 6 años que estuvo el vasco, que se retiró con Chivas en el 93. Posteriormente, Javier iniciaría su travesía en los banquillos gracias a la insistencia de Miguel Mejía Barón, entrenador del tricolor durante el Mundial del 94, año en el que Javier fue su auxiliar, posición que no mantuvo por mucho, pues en el 95 obtuvo su primera chamba como director técnico al dirigir a los Potros de Hierro del Atlante, con los que logró salvarlos del descenso, pero esta relación terminaría muy mal debido a que la directiva del Atlante le intentó imponer futbolistas, algo que Javier Aguirre no aceptó, presentando su renuncia, ya que Aguirre no es una persona que se deje llevar por los directivos, eso dejaba en claro. Tras abandonar al Atlante, Aguirre tendría un paso por España, donde estaría preparándose adecuadamente para continuar ejerciendo como director técnico. Regresaría a Pachuca en el 98, donde tendría un gran proyecto que culminó con un título de liga en el invierno de 1999. Tras este campeonato, Aguirre permanecería con los Tuzos hasta el 2001, año en el que llegó al Tri para reemplazar a Ojitos Meza en el proceso rumbo al Mundial de Corea y Japón. Aguirre rescataría al Tri clasificándolo a la cita mundialista, pero previo a esto enfrentaría la Copa América del 2001 con sede en Colombia, donde en su presentación terminaría por vencer a Brasil, pero este equipo demostraría soberbia al no poder sacar el resultado ante Perú y Paraguay, pero esto no importó, debido a que en los cuartos y en semifinales México sorpresivamente logró avanzar a la gran final, donde enfrentó al anfitrión Colombia, que se llevó el encuentro, pero la selección de Aguirre dejaba en alto el nombre de México, y la afición estaba más que contenta de poder ver a esta selección en el Mundial Corea y Japón, donde México estuvo en el grupo G con Italia, Croacia y Ecuador. Ante todo pronóstico, el Tri terminaría en la primera posición del grupo, algo que garantizaba evadir al anfitrión Corea, que estaba recibiendo ayudaditas por parte de la FIFA. Es así que el rival de México sería Estados Unidos, un rival a modo para México, ya que históricamente cuenta con una paternidad sobre las barras y las estrellas, pero esto afectó rotundamente a Aguirre, que mostró soberbia en este partido a lo largo de todo el encuentro, y es que rápidamente Estados Unidos se fue arriba en el marcador, provocando que Aguirre perdiera la cabeza, realizando cambios poco ilógicos. Sacaría a Ramoncito Morales, el más desequilibrante de México en este partido, por el matador Hernández. También sacaría a Gerardo Torrado, el cual era una promesa del fútbol mexicano en aquellos años, por García Aspe, que no tenía tanta actividad en el fútbol mexicano. Es así que este partido se lo terminó por llevar la selección de Estados Unidos, en un golpe que aún duele, pues México pudo haber avanzado en esta instancia y quizás pudo haber avanzado más allá de la siguiente ronda, pero eso jamás lo sabremos, debido a que Javier Aguirre, con su soberbia y menospreciando completamente a Estados Unidos, algo que le costó la chamba. Tras este despido, el siguiente equipo de Aguirre sería el Osasuna, con el que llegó con la responsabilidad de evadir el descenso, algo que evitaba que este se agrandara. Al tener tan mal equipo, todos los partidos se esperaba la derrota, pero ante todo pronóstico logró evadir el descenso en los primeros 3 torneos. Para su cuarta campaña, el vasco se daría a conocer en España al comandar al Osasuna a la cuarta posición de la liga en la 2005-2006, un logro que le ganó llegar al Atlético de Madrid, el cual tenía como objetivo consolidarse como un constante en la parte alta de la tabla, algo que el vasco no logró hacer en su primer año como colchonero, pero en su segundo año, pese a perder a su goleador, el Niño Torres, el Atleti contrató a un Diego Forlán que fue determinante, anotando 16 tantos en la liga, en la cual el Atlético de Madrid logró clasificar a la Champions League tras 12 años de ausencia. En el retorno a la Champions, el Atlético de Madrid terminaría invicto en un grupo que fue el segundo lugar bajo el Liverpool. Ya en octavos de final enfrentaría al Porto, pero el vasco Aguirre sería cesado debido a que en la liga las cosas
marchaban mal según la directiva. Esto se debía a que en las primeras jornadas el Atlético de Madrid no pudo contar con su goleador Diego Forlán debido a una lesión. Esto le ocasionó perder 9 puntos vitales en unos partidos que seguramente si Diego Forlán hubiera estado presente, el resultado pudo haber sido a favor del Atlético de Madrid, que a la fecha del despido de Aguirre estaba a 5 puntos de la Champions. Este despido fue injustificado y los mismos aficionados lo sabían, ya que cada vez que Aguirre regresaría al Vicente Calderón en el futuro, estos lo aplaudirían y lo ovacionarían debido al tremendo trabajo que dejó en el Atlético de Madrid. Al completar su salida del Atlético de Madrid, Aguirre llegaría nuevamente al tricolor como salvavidas, pues estaba en peligro de no llegar al Mundial de Sudáfrica. Con el Vasco al frente, México obtuvo 9 victorias, 2 empates y una derrota, resultados que le dieron el boleto al Mundial, donde Aguirre llevó al Bofo Bautista, Conejo Pérez y Guillermo Franco, elementos que no tenían nada que hacer en el Mundial, al igual que México, pues el Vasco, al conocer su rival en los octavos de final, tiró por completo el partido como si ya estuviera perdido sin antes jugarlo, en un encuentro que México supo jugar de forma respetable, hasta un gol de fuera de lugar por parte de Lionel Messi que fue dado válido, y un error posteriormente por parte de Osorio que sentenció el partido, el cual el Vasco no supo cómo calmar los ánimos de una selección que compitió, pero al final se quedó donde siempre se queda. Tras esta humillación, Aguirre llegaría al Real Zaragoza, el cual marchaba como último de la tabla general tras 11 encuentros en la liga. Con el Zaragoza, Aguirre lograría asegurar la categoría en la última fecha al derrotar al Levante en un partido que, según la fiscalía, fue arreglado para asegurar la permanencia del Zaragoza y el descenso del Deportivo La Coruña. Este caso se resolvió en el 2019, año en el que se comprobó que no hubo ningún tipo de amaño en este partido. Tras este escándalo, Javier saldría del Zaragoza para dirigir al Español, que estaba en problemas del descenso, hasta que Aguirre trabajó su magia al salvarlos y estabilizarlos en la liga. Tras 2 años con el conjunto del Español, Aguirre votaría el equipo a favor de la selección de Japón, con la que solo dirigió un par de partidos debido al escándalo del amaño de partido entre el Zaragoza y el Levante. Esto le ocasionó que perdiera la chamba. Esto le ocasionó que no pudiera continuar ejerciendo como director técnico en el viejo continente. Debido a todo este tema, nadie lo consideraba. Es así que llegó a dirigir a los Emiratos Árabes al equipo Al Wahda. La aventura en Emiratos Árabes para Javier sería muy buena, pues ganó 2 títulos en los 2 años que estuvo en tierras árabes, en las cuales todos los técnicos no duran más de 1 año. Así que cuando Javier anunció su salida, el conjunto le realizó una despedida al Vasco, que tomaría el cargo de la selección de Egipto, con la que tenía como objetivo comandar una nueva generación. Con este objetivo, la federación le prohibió convocar a los mejores jugadores de la selección para darle prioridad a los jóvenes. Todo marchaba bien hasta que Camerún fue destituido de ser la sede de la Copa Africana, la cual sería disputada en Egipto. Esto ocasionó que la federación cambiara el plan del proyecto, pues el Vasco tendría que convocar a jugadores que no habían formado parte de su proyecto. Esto culminó con la eliminación en octavos de final de la Copa Africana ante Sudáfrica. Tras este despido, Aguirre volvió a la liga con el Leganés, conjunto que lo contrató de emergencia para salvarlos del descenso. Con el Leganés, el Vasco batalló mucho debido al parón provocado por la pandemia, no obstante logró mantenerlo con vida de salvarse, pero pese al gran esfuerzo de los dirigidos de Aguirre, estos no pudieron vencer al Real Madrid en la última fecha, provocándoles el descenso. Es aquí que Aguirre fue contactado por Monterrey para regresar a México, algo que el Vasco aceptó, y en su retorno a tierras aztecas en el Clausura 2021, torneo en el que fracasó al quedar eliminado en cuartos de final, al menos logró ganar la Liga de Campeones de la CONCACAF edición 2021, pero en el Mundial de Clubes solo obtuvo el 5º lugar, algo que dañó la relación entre la afición y el director técnico. Esto culminaría con su despido en febrero de 2022. Pasaría un mes y ya tendría un trabajo con el Mallorca de la liga, un Mallorca que estaba condenado al descenso con 9 partidos restantes de la temporada.
Aguirre trabajaría su magia rescatándolos y este se ganaría la continuidad para la siguiente campaña. Una campaña de ensueño, pues el Mallorca culminaría a tan solo 2 puntos de posiciones europeas. Este gran torneo elevó el prestigio de Aguirre en España nuevamente, pues cómo es posible que llevó al Mallorca, un equipo del descenso, hasta la parte alta de la tabla en España, un país que estaba entusiasmado de ver cómo es que Aguirre accionaba en su segunda temporada completa con el Mallorca, en la cual regresó a la realidad a tan solo terminar 2 puntos fuera del descenso, pero al menos en dicha campaña, este equipo llegaría hasta la final de la Copa del Rey, donde desgraciadamente la perdieron en penales ante el Bilbao. Tras estos 2 años y medio, Aguirre dejaría el cargo del Mallorca, que no lo quiso renovar debido a su estilo de juego, ya que ellos querían gozar de un fútbol más vistoso debido a que constantemente ganaban partidos 1-0. No brindaba ningún tipo de espectáculo y es por eso que la directiva no optó por renovarlo, pese a que la afición le reprochaba a su directiva que lo mantuvieran en el equipo. Con la salida de Aguirre del Mallorca y el fracaso de la selección mexicana en la Copa América, todo parece haberse alineado para que ambos se volvieran a reencontrar por tercera vez en un encuentro que va a regresar a los aficionados a confiar en la selección mexicana de fútbol, que vive el peor momento de su historia. Ahora, Aguirre, cuando tuvo el cargo de la selección mexicana en sus 2 previos momentos, no pudo trascender, le faltó mentalidad para poder afrontar el partido ante Argentina y ante Estados Unidos en copas mundiales. ¿Qué es lo que pasa ahora? Ahora tiene a una selección que no le llega ni a los talones a las previas selecciones que llevó a dichos mundiales. Además de esto, el problema de México no es el director técnico, al menos no merece toda la responsabilidad de la culpa. El Jimmy Lozano no tenía sabiduría táctica, eso terminó por fallarle a la selección mexicana, pero el problema verdadero viene desde la raíz. No se está produciendo futbolistas con una mentalidad óptima, adecuada para poder trascender en el fútbol. Simplemente se estancan en el fútbol mexicano y es ahí donde está la muerte de la selección mexicana, que no importa cuál director técnico pongan, el resultado siempre va a ser el mismo. Como dice la frase famosa, locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. Así está la selección mexicana, con lo podrido que está la federación y cómo es que llegan los futbolistas mexicanos a fracasar debido a su pésima mentalidad. Si quieres conocer a fondo un ejemplo de la mentalidad de un futbolista mexicano, tienes que dar clic a este video.